Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Daniel Yamatumbi, estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga. Soy de la carrera de Electrónica y Automatización nos encontramos en la asignatura de Física Fundamental NRC 7839. Y el tema a tratar del día de hoy es el ciclo de Carnot. Tenemos una definición del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo teórico y a su vez es reversible. Su limitación es la capacidad que posee un sistema para convertir en calor el trabajo. Se utiliza en las máquinas que usan vapor o una mezcla de combustible con aire u oxígeno. Una máquina térmica se puede definir como un dispositivo que funciona en un ciclo termodinámico que realiza cierta cantidad de trabajo. El ciclo de Carnot se puede considerar como el ciclo de motor térmico más eficiente permitido por las leyes físicas. También se lo conoce como el proceso cíclico reversible, que utiliza un gas perfecto y que consta de dos transformaciones isotérmicas y de dos adiabáticas. Debemos tener en cuenta que la conversión de energía mecánica en calor implica un aumento de aleatoriedad o desorden. Bueno, el proceso termodinámico. Se dice que un proceso termodinámico es reversible cuando ha cometido pequeños cambios en el ambiente. Podemos conseguir que recorra su trayectoria inversa. En la práctica es imposible. En la naturaleza de todos los procesos que ocurren son irreversibles. Sin embargo, el estudio de estos procesos son muy útiles, pues nos da el valor del rendimiento máximo que se puede obtener de una máquina. Aquí un pequeño concepto de termodinámica. La termodinámica es la rama física que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía también se puede convertir en trabajo y generar movimiento. Bueno, aquí tenemos en la imagen un motor de vapor. Bueno, aquí primeramente donde está el cursor, esta es una caldera donde se calienta el agua almacenada y a su vez hace vapor, y al generar vapor llega hacia un pistón que se encuentra conectado a una biela y mediante la biela hace girar la rueda, y con el girar de la rueda mediante una polea podemos generar electricidad cuando está conectado a un motor. Ese es el ciclo de Carnot. Una imagen y un pequeño ejemplo. Conceptos y definiciones utilizados en el ciclo de Carnot. Sistema. Es una porción del universo sometida a un estudio termodinámico. El entorno. Es una porción del universo que no está en el sistema o no es del sistema. Energía interna. Es la energía total que posee el sistema. La temperatura. Medida macroscópica promedio de la energía cinética que poseen las partículas del sistema. También tenemos del trabajo. En el caso de las máquinas térmicas consideraremos al trabajo de expansión. Este trabajo es la energía intercambiada entre el sistema y su entorno por medio de una variación con el volumen del sistema. El calor. Flujo de energía entre el sistema y su entorno. Trabajo positivo. Es el trabajo hecho por el sistema, comunica energía al entorno. El trabajo negativo es trabajo hecho sobre el sistema si toma energía del entorno. Calor positivo. Calor comunicado al sistema, toma energía del entorno. Y calor negativo. Comunicado por el sistema, se aporta energía al entorno. Principios de la termodinámica. El primer principio dice que refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica y establece que si realiza trabajo sobre un sistema o bien si intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará.
Esta ley nos permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre el trabajo y energía interna. En palabras simples, la energía total del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aplicando esta definición a la termodinámica, concluimos que la transformación termodinámica en el incremento de la energía interna del sistema es igual al calor suministrado menos al trabajo realizado por el mismo. Aquí tenemos la ecuación del primer principio de la termodinámica y llegamos a la conclusión que es imposible realizar un trabajo sin consumir energía. Segunda ley de la termodinámica. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, no existe ninguna máquina que presente una eficiencia del 100%. Sin embargo, el ingeniero Sadi Carnot demostró que una máquina térmica que funciona en un ciclo reversible, es decir, en un ciclo ideal, es la más eficiente entre todas las máquinas. No existe ninguna máquina que presente trabajo de forma continua si solo le damos energía calorífica y no la refrigeramos. También no puede existir una máquina térmica que esté funcionando entre dos temperaturas dadas tenga mayor rendimiento que una de Carnot. Para el segundo principio de la termodinámica podemos decir que en todo sistema en equilibrio la entropía del universo permanece constante. Y a su vez en todo proceso irreversible la entropía del universo aumenta. Aquí tenemos una ecuación para el proceso reversible en equilibrio, es decir, que es reversible la primera ecuación de la variación del proceso reversible en el universo. Y también tenemos la del proceso irreversible, que es decir, que es lo mismo que un proceso espontáneo. Y tenemos asimismo la variación del sistema espontáneo o irreversible en el universo. Eficiencia térmica. El motor de Carnot trabaja cuando le damos una cantidad de calor Q que entra desde una fuente a alta temperatura y le eliminamos un calor Q que sale hacia otra fuente a baja temperatura, produciendo un trabajo W. El rendimiento viene definido como todo proceso cíclico. Aquí podemos ver la ecuación de la eficiencia térmica. Ciclo de Carnot. Aquí podemos ver la primera etapa del ciclo de Carnot, que es una expansión reversible llamada isotérmica, que se encuentra aquí desde el punto 1 y viaja hasta el punto 2 en esta línea. En este paso se absorbe una cantidad de calor del foco caliente, de 1 a 2. Tenemos una segunda etapa, que es adiabática. Es una expansión adiabática, desde la temperatura del foco caliente del número 2 hasta la temperatura del foco frío, que sería el número 3, en la línea 2-3, que sería hacia abajo, en este caso. La tercera etapa es una compresión isotérmica, que cede una cantidad de calor al foco frío, desde el número 3 al 4. Esa sería nuestra línea de 3 a 4. Y por última, una cuarta etapa, que es la compresión adiabática, que lleva al sistema al punto de partida. Aquí podemos ver cómo viaja de 4 a 1. Y es una compresión adiabática, de la línea 4 a 1. Bueno, aquí podemos ver una imagen sobre el ciclo de Carnot. En el primer punto tenemos, o en la primera imagen del primer recuadro, vemos que la máquina absorbe un calor del foco a una temperatura 1 y el gas se expande. Aquí, en la imagen 2, podemos ver que se aísla la máquina del foco y el gas continúa expandiéndose y se enfría hasta una temperatura 2. En la imagen 3 podemos ver
que el gas de enfriado se vuelve a comprimir, cediendo calor al foco de la temperatura 2. Y aquí podemos ver cómo en la imagen 4 el gas de enfriado se aísla del foco y se comprime. Y así nuevamente vuelve a la imagen 1 cumpliendo el ciclo de Carnot. Un ciclo real. Todos los procesos reales tienen alguna irreversibilidad, ya sea mecánica por rozamiento, térmica o de otro tipo. Sin embargo, las irreversibilidades se pueden reducir pudiéndose considerar reversible, un proceso cuasi estático y sin efectos disipativos. Los efectos disipativos se reducen minimizando el rozamiento entre las distintas partes del sistema y los gradientes de temperatura. El proceso es cuasi estático si la desviación del equilibrio termodinámico es a lo sumo infinitesimal. Esto es, si el tiempo característico del proceso es mucho mayor que el tiempo de relajación. El ciclo de Carnot en la práctica. El ciclo termodinámico hipotético, utilizado como norma para establecer comparaciones con los ciclos reales, con el ciclo de Carnot se muestra que, aun en condiciones ideales, una máquina térmica no puede convertir toda la energía calorífica que se le suministra en energía mecánica. Tiene que rechazar parte de esa energía. En un ciclo de Carnot, una máquina acepta energía calorífica de una fuente a alta temperatura o cuerpo caliente, convierte parte de ella en trabajo mecánico o eléctrico y descarga el resto hacia un sumidero a baja temperatura o cuerpo frío. Cuanto mayor sea la diferencia en temperatura entre la fuente y el sumidero, mayor será la eficiencia de la máquina térmica. Aquí tenemos las etapas, la expansión isoterma de CAD, que es cuando el gas se pone en contacto con el foco caliente y se expande lentamente, se extrae trabajo del sistema, lo que provoca un enfriamiento de temperatura inferior que es compensado por la entrada de calor desde un baño térmico. Aquí podemos ver algunas ecuaciones. La primera ecuación es de una hipérbola según la ley de los gases ideales, y también podemos ver la variación de la energía interna, el trabajo y el calor en la expansión isotérmica de CAD. Como segunda etapa tenemos la expansión adiabática de DA, que es cuando el gas se aísla térmicamente del exterior y que se continúa expandiendo, se está realizando un trabajo adicional que ya no es compensado por la entrada de calor del exterior. El resultado es un enfriamiento cuya curva es dada por la ley de Poisson. Aquí tenemos la ecuación del calor, la variación de la energía interna y del trabajo. Comprensión isoterma de AB. Una vez que ha alcanzado la temperatura del foco frío, el gas vuelve a ponerse en contacto con el exterior. Al comprimirlo, el gas tiende a calentarse ligeramente por encima de la temperatura ambiente, pero la permeabilidad de las paredes permite evacuar con calor al exterior. Este paso se le conoce como hipérbola según la ley de los gases ideales, y tenemos la ecuación ahí de los gases ideales como primera, la variación de la energía interna, también la del trabajo y la del calor. La expansión adiabática de DA es el gas que aísla térmicamente del exterior y continúa expandiéndose. Se está realizando un trabajo adicional que ya no es compensado por la entrada de calor del exterior, y el resultado es un enfriamiento según una curva dada por la ley de Poisson. Aquí tenemos las ecuaciones del calor, de la variación de la energía interna y del trabajo. ¿Qué es la entropía? Bueno, la entropía es una magnitud termodinámica definida originariamente como criterio para predecir la evolución de los sistemas termodinámicos.
Aquí vemos una imagen de la entropía que mientras más ordenado esté el objeto, tiene menos entropía. Y el aumento de entropía se da mientras el objeto esté menos ordenado o esté más desordenado. Ahí tenemos mucha entropía, es decir, que la entropía mide el grado del desorden. Aquí tenemos que la entropía es un concepto que desarrolla como respuesta a la observación de que cierta cantidad de energía liberada de las reacciones de combustión termina siempre perdiéndose por la disipación o fricción, por lo que no se transforma en trabajo útil. Aquí tenemos una imagen que nos dice de mayor a menor entropía. Cuando es sólido, la entropía es menor, es, es mayor debido a que el sólido está más compactado. Cuando es líquido ya está un poco menos y tiene menos entropía. Y cuando está en estado gaseoso, ahí ya no tiene mucha entropía porque todos están desplazados por el, por donde se encuentra encerrado el aire caliente. La entropía y el ciclo de Carnot. Con el fin de acercarse a la eficiencia de Carnot, los procesos que intervienen en el ciclo del motor de Carnot de calor deben ser reversibles y no implican cambios en la entropía. Esto significa que el ciclo de Carnot es una idealización, ya que no hay procesos de motores reales que sean reversibles y todos estos procesos físicos reales implican un cierto aumento de la entropía. Aquí tenemos una imagen de la eficiencia de Carnot y las ecuaciones de la eficiencia de un ciclo de motor térmico está dado por esta ecuación que podemos ver a continuación, y para el caso ideal del ciclo de Carnot, que es la eficiencia, tenemos como eficiencia ahí en la ecuación. Si usamos juntas esas dos ecuaciones, obtenemos que se puede generalizar alrededor de un ciclo reversible. Y con la ayuda de Gauss, del teorema de Gauss, podemos obtener la desigualdad de Gauss, que dice cualquier motor, cualquier ciclo de motor real se traducirá en más entropía entregada al medio ambiente que tomada de él, dando lugar a un aumento neto total de la entropía. Bueno, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias por la atención.